Cuando Dios habla y dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Esto es algo en el que el ser humano tiene que tener un temor en su corazón. Y alguien preguntará, dígame, ¿quién es el impío? Yo le voy a explicar quién es el impío. Salmo 7, 11 nos da una palabra para que reflexionemos en el tiempo en el que estamos viviendo. Gente dura de corazón, gente que se ha rebelado en contra de Dios, gente amadora de sí mismo, gente implacable, gente intemperante, gente llena de soberbia, gente llena de orgullo, gente dura de corazón. Y Dios nos habla y dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Yo a veces no comparto aquella frase que dicen, Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Yo no comparto con esa frase. ¿Cómo es entonces? Aleluya. Que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Yo lo que he entendido a través del descubrimiento y discernimiento de la palabra de Dios es de que Dios es un Dios lleno de amor y misericordia. La Biblia dice, en Lamentaciones dice, porque para siempre son sus misericordias y nunca decayeron sus misericordias. Porque si no ya hubiéramos sido consumidos, dice la palabra de Dios. Por sus grandes misericordias no hemos sido consumidos. Aleluya. Entonces dice la Biblia que Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora bien, usted me va a preguntar, ¿quién es el impío, hermano David? Yo le voy a decir quién es el impío según el diccionario. El diccionario dice que el impío es aquel inconverso que niega la existencia de Dios. Y dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Aleluya. Eso lo dice en el libro de Salmos. Y el necio dice, no hay Dios. Esta es una clase de impío. En la Biblia no dice literalmente ateo, pero en el mundo conocemos lo que es el ateísmo. Y los ateos, ellos aborrecen el nombre de Dios. Ellos vienen y confrontan a Dios y dicen que Dios no existe. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo es que alguien venga y niegue y confronte algo que no existe? Tuvo que haberlo conocido, pero quizá no hubo algún cumplimiento o algún capricho o algún deseo que él quería que se le hiciera realidad, y este hombre o esta mujer tomó represalia y dijo, yo ya no creo en Dios, yo aborrezco desde este momento a Dios. Dios no existe porque no salvó a mi madre de aquella enfermedad. Dios no existe porque no libró a mi hijo de la muerte. Dios no existe porque no permitió esto. Entonces la gente comienza a pelear con Dios, y de ahí nace el ateísmo, y la gente se convierte en gente atea. Y muchos en muchos países se orinan, se hacen sus necesidades en las Biblias. Muchos vienen y persiguen al cristianismo, insultan el nombre de Dios. Esta es una clase de impío que no tiene temor de Dios en su corazón. Pero la Biblia dice en Génesis, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y varón y hembra los creó el Señor. Y Dios hizo al hombre, dice la Biblia, y tomó polvo de la tierra, hizo al hombre y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre fue un ser viviente, dice la palabra del Señor. Y es una creación. El hombre, la mujer es una creación de Dios. Pero el hombre, ¿cómo es que él se hizo impío? Porque por naturaleza el hombre nace en pecado. Entonces dice la palabra del Señor que Dios está airado contra el impío todos los días. No hay un día que Dios no esté airado contra el impío. No hay día que Dios no esté airado contra el hombre que hace el mal. No hay día que Dios esté airado contra aquel malhechor, aquel violador, aquel asesino, aquel sanguinario, aquel extorsionista, aquel sicario, aquel violador, aquel secuestrador. Dios está airado contra el impío todos los días.
pero su misericordia aún los está alcanzando, y Dios le sigue dando oportunidad y dice: te voy un día más para que tú te arrepientas de tu pecado, te arrepientas de tu maldad. Pueda que mañana tú te arrepientas de lo que estás haciendo. Y Dios por eso envía a miles y miles de predicadores por el mundo entero para que lleven una palabra, para que hablen a través de las redes, a través de los medios televisivos, para que Dios venga y ejecute su palabra al hombre. Y Dios le está hablando a la mujer, al hombre, al joven, a la señorita. Dios le sigue hablando y le dice: te estoy hablando, te estoy dando oportunidad. Yo voy a tomar tu pecado, lo arrojaré a lo más profundo del mar y no me acordaré de ellos. Yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor, aleluya. Dios no se agrada de la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del impío, dice el profeta Jeremías. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del sicario. Dios no quiere la muerte del extorsionista. Dios no quiere la muerte del violador, del sanguinario. Dios no quiere la muerte de ellos. El problema es que la gente hoy ha endurecido su corazón y no quieren nada con Dios. Y Dios, si a usted le da oportunidad de un día más, es porque Dios le sigue dando una oportunidad de arrepentimiento, de conversión, para que usted pueda heredar la vida eterna y no ir a condenación eterna. Porque una vez usted se muere, hombre y mujer, joven y señorita, practicando lo malo, viviendo en esta tierra impíamente, usted se muere en su pecado. Dice la Biblia que establecido está para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Dice la Biblia: aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Porque los que viven sabemos que vamos a morir, pero los muertos ya no saben nada ni tienen más paga. Su memoria quedó puesta en el olvido. Y Dios sigue dando oportunidad. Dios está airado. ¿Quién no se va a airar cuando un hijo desobedece? Cuando un hijo es desobediente, el padre de familia se aira, se enoja: hijo, hágame caso, hijo, obedézcame, hijo, sea obediente, hijo, reciba las instrucciones, hijo. Y ahí está el padre de familia. Y así es Dios. Dios sigue hablando. Dios sigue dando la oportunidad al hombre, a la mujer. Dios le sigue dando la oportunidad a usted que está en caminos malos y viviendo de forma impía. Dios le sigue dando la oportunidad. Cada día que amanece, nuevas son sus misericordias. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Por eso dice la Biblia: cada mañana son nuevas sus misericordias. Y le habla hoy Dios al impío. Pero no solo aquel que está allá afuera, no solo aquel que está allá en el mundo, no solo aquel que anda asesinando, robando, estafando, violando, quitándole la vida al inocente a cambio de una remuneración económica. No solo a ellos le está hablando Dios también, porque Dios nos enseña que hay dos clases de impíos. También hay una clase de impío que conoce las cosas de Dios, pero actúan de forma rebelde, y ellos muchas veces están dentro de las iglesias. Ahora usted dirá: hermano, ¿y por qué usted dice con certeza todo lo que está hablando? Pues la Biblia habla de un sacerdote llamado Elí, que tenía 2 hijos, Ofni y Finé. Dice la Biblia, la palabra de Dios describe literalmente que eran 2 jóvenes que ministraban en el pueblo de Israel, pero eran impíos porque no tenían el conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios que ellos ministraban al pueblo y asimismo tomaban mujeres que no eran sus esposas para tener relaciones con ellas. Ellos caían en fornicación, ellos fornicaban con las mujeres, dice la palabra del Señor. Y Dios le envió mensaje a Elí a través de un profeta y le dijo: mira lo que están haciendo tus hijos, quítalos del sacerdocio, sácalos de ahí, ellos no pueden estar ahí. Pero la Biblia dice que Elí no obedeció, por lo tanto fue destronado de aquel trono, dice la Biblia, y dijo: quitaré el sacerdocio de tu linaje, dice la palabra de Dios. Y los quitó el Señor, dice la palabra de Dios. Y un solo día murió Ofni y Finé y también Elí.
¿Cómo es Dios? Dios es un Dios de oportunidades. Dios le habló a Elí, le envió un profeta para darle la palabra de Dios, para que se arrepintiera de su pecado, para que le dijera a sus hijos que salieran de lo que ellos estaban practicando. Y así Dios hoy le habla a la iglesia. Así Dios hoy le habla al hermano, a la hermana que está hoy en día profanando el altar de Dios, tomando el altar santo, y muchas veces están en adulterio, en fornicación. Muchas veces están haciendo lo malo, prácticas incorrectas y desagradables delante de Dios. Y se ha profanado el altar de Dios. Aleluya. La Biblia dice que aquel que confiesa sus pecados y se aparta de lo que está haciendo alcanzará misericordia, mas aquel que los oculta no prosperará. Ahora bien, dirá alguien: bueno, pero si Dios me bendice, Dios me da a mí comida, Dios no me deja sin alimento, Dios no me deja sin vestimenta, Dios no me deja sin recurso. Pero algo le digo: si Dios no lo ha dejado, es porque Dios ha tenido misericordia de su vida. Miramos las dos clases de impío, dice la palabra del Señor. El impío inconverso que niega el nombre de Dios y en muchas ocasiones maldicen el nombre de Dios. Niegan la existencia de nuestro Dios, aleluya. Pero hay un impío también dentro de la iglesia que sabe hacer lo bueno y no lo hace. La Biblia describe literalmente, dice: porque para quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, mayor condenación hay para ellos. Y Dios le sigue dando una oportunidad. Y Dios le sigue hablando hoy al hombre. Y Dios le sigue hablando hoy a la mujer. Y Dios le sigue hablando hoy al joven. Y Dios le sigue hablando hoy a la señorita. Y Dios le sigue dando una oportunidad cada día. Y Dios le habla y le sigue dando a través de su palabra, a través de sus diferentes siervos, a través de sus diferentes hijos, diferentes lugares, diferentes medios. Dios está llevando la palabra al corazón del hombre, de la mujer, del joven, de la señorita, para que venga un arrepentimiento. Pero dice la palabra de Dios: y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días Dios está airado contra aquellos que hacen el mal. Pero dice la palabra: si no se arrepienten, oiga, Dios está dando una oportunidad de arrepentimiento. Y esta palabra nos exhorta y nos llama a un arrepentimiento, a una conversión, a un acercamiento con Dios, a un cambio de vida, a cambiar un estilo de vida, aleluya. Y Dios nos está llamando hoy a través de esta palabra. Y Dios dice en su palabra: si no se arrepienten, oigan bien, gente que no conoce a Dios, gente que niega el poder de Dios, la existencia, la omnipotencia, oiga bien, usted, dice la palabra del Señor, que si no se arrepiente, el Señor afilará su espada. Dice la palabra del Señor: Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Y también Dios le llama hoy al hermano, a la hermana que hoy están en una congregación y están haciendo lo malo. Porque hay gente que toma el altar de Dios y muchas veces viven en adulterio, viven en fornicación, viven en pecados ocultos de inmundicia. Muchas veces no pueden soltar la pornografía y lo han vuelto normal. Lo que era anormal antes, hoy lo convierte en normal. Mucho contenido sexual de vulgaridades que vienen cada día en los dispositivos móviles. Y muchas veces la gente se alimenta de todo ello. El cristiano está ahí, se ha apagado ese fuego, se ha apagado esa unción. ¿Por qué? Porque el pecado ha venido a destruir lo espiritual. Ha venido a borrar lo que un día usted escribió en su corazón y dijo: Señor, yo te voy a servir con todo mi corazón. Señor, yo no me voy a desviar ni a izquierda ni a derecha, yo te seguiré. Pero hoy el diablo ha buscado estrategias para apartar al hombre, a la mujer.
Y con este dispositivo se han destruido miles y miles de matrimonios. Con este dispositivo se han destruido miles y miles de noviazgos. Con este dispositivo muchos hombres han entrado en ansiedad y han cometido suicidio, se han quitado la vida. Muchos hombres han caído de la gracia de Dios porque encontraron un mensaje incorrecto, encontraron un video incorrecto, encontraron algo incorrecto en estos dispositivos, y de ahí tomaron una decisión de apartarse y vivir impíamente. Algunos viven impíamente y vienen a aparentar que todo está bien y que viven una vida consagrada y agradable a Dios. Pero algo le voy a decir, hombre, usted que está jugando con la palabra de Dios, usted que anda en pecado y usted viene y predica como que no pasa nada, usted ministra como que no pasa nada, usted lidera en su iglesia como que no pasa nada, usted sigue hablando de Dios como que no pasa nada. Dice la Biblia que no hay nada oculto que no sea descubierto. En algún momento se va a descubrir. Yo en una ocasión tuve una experiencia de un hombre que en una ocasión me dijo: mira, hay que organizarnos y celebrar cierta fiesta dedicado a los días de la madre. Y me decía, hay que organizarlo con los jóvenes de la iglesia. Yo le digo, bueno, yo no comparto con ellos. Yo no comparto con ellos porque estas son fiestas, para mí son fiestas paganas. ¿Por qué razón? Porque lo celebra la bruja, lo celebra la prostituta, lo celebra todo el mundo, y también la iglesia lo celebra en su congregación. Entonces yo dije, yo no lo voy a hacer. Y dijo, ¿cómo vas a desobedecer al quien ves? Entonces, ¿cómo vas a obedecer al quien no ves? Yo le respondo, sí, discúlpeme, perdónenme, pero yo no lo puedo hacer. Unos días después Dios me revela algo, donde había una sombra de pecado que cubría el rostro de aquel hombre. Cabalmente cuando nos dimos cuenta, aproximadamente 20 días, un mes aproximadamente, este hombre se declara y dice, bueno, yo estoy viviendo en adulterio, estoy engañando a mi esposa. Entonces yo entendí algo, que yo voy a obedecer a Dios y voy a obedecer a aquel hombre cuando este hombre esté actuando espiritualmente, cuando aquel hombre esté actuando en base a la palabra. Si este hombre me dice ayunemos, yo no me voy a ir en contra de él, porque me está diciendo algo que dice la Biblia, que con oración, sin oración y sin ayuno no sale este género. Entonces yo entiendo que cuando el hombre le da una orden a otro hombre, pero si es guiado por la palabra de Dios, por eso es importante tener el conocimiento de Dios, porque cuando tenemos el conocimiento de Dios no nos convertimos en marionetas, que todo sí, hay cosas a las que tenemos que decirle no, porque nosotros tenemos el entendimiento y el conocimiento acepto de Dios en nuestro corazón. Entonces recuerdo que yo pensé de esta manera, un joven apenas, y dije, bueno, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque muchas veces obedecemos al hombre. Dice el hombre, hay que hacer eso porque yo soy el supervisor territorial de la iglesia. Yo soy el pastor. Yo soy algún liderazgo que tenga, el presidente de caballeros, presidente de damas. Yo soy el que mando, yo soy el que doy la orden. Yo voy a analizar esa orden. Si esa orden viene de forma espiritual y viene de parte de Dios, y ese hombre es guiado por Dios, entonces yo voy a obedecer. Pero muchas veces hoy en día se vive impíamente dentro de las congregaciones. El hombre ya no tiene guianza de Dios, sino que de sus emociones. El hombre ya no tiene guianza de Dios, ni revelación, ni discernimiento, sino que se va conforme a su deseo carnal, conforme a su emoción, conforme a lo que ve, conforme a lo que él siente que motiva. El hombre se ha convertido en un ser emocional y ya no quieren agradar a Dios, sino que a los demás que están en la congregación. Y eso es un peligro, porque nos estamos convirtiendo en personas impías. Y Dios dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado, dice la palabra del Señor. Y Dios sigue hablando, hombre y mujer.
Dios sigue hablando, joven y señorita, y Dios nos trae hoy para llevarle este mensaje. Dice la palabra del Señor: asimismo ha preparado armas de muerte. Oiga bien, hace unos días fui a predicar a una iglesia y Dios me daba un mensaje acerca de que Dios iba a actuar con juicio. Oiga, Dios iba a actuar con juicio, porque muchas veces vivimos en el pecado, muchas veces nos relacionamos con el pecado, con la inmundicia. No estoy diciendo que yo soy santo, no, pero hay pecados de muerte y mucha gente hay veces que juega con ese tipo de pecados. Se expone a la tentación como Sansón. Dice la palabra de Dios que Sansón tuvo muchas oportunidades por las cuales a él lo querían entregar aquellos filisteos para destruirlo, pero él comenzó a jugar con el pecado. Cuando el hombre juega con fuego se quema. Cuando Sansón comenzó a jugar con el pecado, este hombre, dice la Biblia, que lo tomaron y de repente lo llevaron a aquel palacio, a aquel lugar donde estaban los filisteos y celebraban su fiesta. La Biblia dice que le sacaron los ojos y dijeron: llamen a Sansón, saquen a Sansón de allá donde está y que nos haga reír aquí. Porque el hombre se convierte en un payaso cuando cae de la gracia, cuando ya no es guiado por el Espíritu, cuando es guiado carnalmente, cuando el hombre tiene una caída espiritual. El hombre se convierte en un ser gracioso, ya no predica palabra de exhortación, palabra de sabiduría, palabra proveniente del cielo. ¿Sabe qué es lo que hace el hombre? Comienza a contar fábulas, a contar chistes, comienza a tratar de agradar al hombre y a la mujer que están en pecado dentro de la congregación. Comienza a ser más tolerante porque él sabe que también él está metido en ese pecado, y alguien que está metido en un pecado no puede venir y reprender a alguien porque se le es quitada la autoridad. Ahora dice la palabra del Señor: asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Esto significa que toda desobediencia tiene una consecuencia. Esto significa que lo que yo hago en oculto, allá donde nadie aparentemente me ve, pero Dios sí lo ve todo. Dice su palabra que delante de Él todas las cosas están desnudas, no hay nada que esté cubierto, porque Él tiene omnipotencia, tiene el poder absoluto, el poder que sobrepasa toda cosa. Aleluya. Él es omnipresente, que está aquí en todo lugar. Él es omnisciente, que conoce todo. El rey David decía: aún la palabra no ha salido de mi boca y Él ya sabe lo que yo voy a decir. Aleluya. Y a ese Dios yo le vengo a predicar. Ese Dios de oportunidades, ese Dios que le está dando hoy a usted una oportunidad. Hombre, usted que es impío, usted que no cree en Dios, usted que dice: yo ya no tengo perdón de Dios porque ya maté a miles de personas, porque ya hice tanta maldad. Déjeme decirle que la Biblia dice en Eclesiastés 9:11, dice la palabra del Señor: aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos ya no saben nada ni tienen más paga. El profeta Jeremías dice: porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte suya, hombre y mujer. Dios no quiere que usted se vaya a la condenación. Para siempre, cada mañana son nuevas sus misericordias. Dios nos sigue dando oportunidad. Algunos tienen por tardanza la venida del Señor, pero dice el apóstol Pedro: algunos tienen por tardanza la venida del Señor, pero Él no ha venido, porque no quiere que ningún alma se pierda, mas que todas procedan al arrepentimiento en Cristo Jesús de Nazaret. Y Dios nos sigue hablando a nosotros, y Dios nos sigue enviando de diferentes lugares del mundo, de toda edad, de toda clase social. Dios nos sigue enviando gente que viene a predicar, a llevarnos un mensaje, para que nosotros nos paremos en la brecha. Volveos pues al camino antiguo, por las sendas antiguas, y mirad bien a dónde tenemos que guiarnos, porque hoy hay tanta perversión allá en el mundo y también en las iglesias. Hoy vivimos una vida impía dentro de las iglesias. Hoy hay muchos omnipiné y hay muchos elí también dentro de las iglesias, que solo ven el pecado pero no lo reprenden.
porque se puede ir de la iglesia. Tenemos que hablar la palabra. No se va a ir si es de Dios. No se va, sino que agradece y dice gracias porque usted me está hablando la verdad. Aquel que te habla mentira y aquel que tolera tu pecado no te ama, hombre y mujer. Aquel que te dice no es pecado fumar, no es pecado tomar, no es pecado tener dos mujeres, no es pecado ver pornografía, no es pecado hacer esto. Ese hombre no te ama, hombre y mujer, joven y señorita. Ese hombre no te ama. Te ama aquel que te habla la verdad, aquel que te advierte de lo que le espera al hombre después de la muerte. Porque después de la muerte hay algo que se le llama el arranque del alma del cuerpo. La Biblia dice que la carne vuelve a la tierra donde fue tomado. El espíritu vuelve al quien lo dio. Pero queda una cosa que se llama alma. Y dice la palabra del Señor: he aquí todas las almas son mías. Pero el alma que pecare, esa morirá. El Padre no pagará el pecado del Hijo, ni el Hijo el pecado del Padre. Cada uno, dice la palabra del Señor, que es responsable de su salvación. Por eso yo estoy hoy aquí para llevarle una palabra de arrepentimiento, una palabra de conversión, una palabra de reflexión, para que usted logre entender, usted logre captar este mensaje. Y si usted tiene vida, hombre y mujer, usted tiene la oportunidad de salvar su alma. Que Dios me lo bendiga en esta hora de la noche. Yo le doy gracias a Dios porque hoy Dios me dio la oportunidad de estar nuevamente en este canal para llevarle a usted un mensaje más de su